Hoy la palabra de Dios que Dios nos ha regalado para hoy se llama, o le hemos puesto con mi esposa, la hicimos entre los dos, por cierto, caminando con fe en tu revelación. Diga conmigo. Caminando con, a ver, pues hombre, pero ¿están despiertos o no están despiertos? ¿Van conmigo o no van conmigo? A ver, pues, caminando con fe en tu revelación. Amén. Y recuerde esto, caminar en fe no es un viaje. Caminar en fe es un viaje que tiene que ser continuo, no es un destino, es un viaje continuo. O sea, tengo que caminar en fe siempre. Porque si yo no tengo fe y si yo no creo en lo que está Dios diciéndome, es una barrera muy grande. Y hablando de barreras, ¿ustedes se recuerdan de los muros de Jericó? Con alguien comentaban algo y me llamó muchísimo la atención. ¿Qué es más fácil? ¿Botar los muros de Jericó? A ver, pensemos en esto, porque fue un comentario que oí y me gustó muchísimo. ¿Qué es más fácil? ¿Qué fue más fácil? ¿Botar los muros de Jericó o botar los muros de incredulidad que yo construyo alrededor mío? ¿Qué es más fácil? A ver, alguien que me diga. ¿Por qué los de Jericó? Porque eso ya pasó. Es como orar por sanidad. Bueno, a mí me pasaba eso y para mí era muy fácil ir a orar. Y cuando estaba enfermo, una vez me regañó mi mamá. Bueno, pastor, me dijo, ¿y usted por qué no se puede orar por usted? Y tiene razón. ¿Por qué? Vienen a orar por sanidad, oro y te vas. Y si se da el milagro, qué bueno, y si no también. ¿No han pensado en eso? ¿O solo yo pienso en eso? Solo yo pienso en eso, solo yo pienso en eso, ok. O es más difícil, Señor, sáname y esperar la sanidad yo. ¿Qué es más difícil? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros no estemos construyendo murallas de incredulidad, tropiezos, para que no podamos avanzar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y eso es muy importante que nosotros lo trabajemos, porque cuando empecemos a recibir la revelación, o ya la tenemos, de hecho ya la tenemos en parte, no nos cueste tanto el activar lo que Dios nos está diciendo. Y tengamos una visión. Y una visión nos muestra una casa por una necesidad que nosotros tengamos. Y nosotros decimos, con fe voy a ir a caminar donde está la casa que vi en esa visión. E ir a tocar la puerta. Y que salga la respuesta de esa necesidad que tenemos en ese momento. Pero si yo recibo la visión y tengo la casa y me quedo sentadito esperando que Dios me diga otras cosas, Dios se va a sentar con mucha paciencia y va a esperar a decir, ¿hasta cuándo me vas a creer? Y le vas a poner acción a lo que te estoy diciendo. Entonces es muy importante que nosotros caminemos con fe en su revelación. ¿Por qué debemos caminar con fe en su revelación? Porque la revelación está ahí. La revelación, Dios siempre ha estado ahí y Dios siempre nos marca cosas. La diferencia es la diferencia entre que nosotros avancemos y que nosotros nos quedemos donde estamos, ¿qué es? La fe, creerle a Dios. Pero cuando yo le tengo fe a Dios y le creo a Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Acción, un caminar, ponerlo en práctica. Y tan solo con declararlo con mi boca, y tanta discusión que hemos tenido con eso, pero si nosotros llamamos a vida lo que vemos en el Espíritu, solo ahí empezamos a avanzar en todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, en todo. Y entonces, hemos estado hablando en estos últimos meses y de mi parte no es que no me sepa otra cosa de la Biblia, pero yo le pregunto a Dios si Dios quiere seguir hablando de esto. Y hoy en la mañana, ponga su corazoncito, téngame confianza y ponga su corazoncito abierto para que yo pueda poner esa semilla ahí
y dé fruto al 100 por 1. Porque si hoy le decimos sí al Señor, hoy es un día trascendental y márquenlo en su vida, en su calendario, porque va a ser un día de un antes y un después. Hemos estado hablando de 3 cosas fundamentales: la voluntad de Dios, movernos en la voluntad de Dios, en los tiempos de Dios y entender las formas de Dios. Hemos estado hablando hasta el cansancio, especialmente yo que no sé mucho de la Biblia, solo el Salmo 139 del 14 al 18, en que hay un libro escrito por la mano poderosa de Dios en letras de oro, donde mis ojos vieron tus ojos y vieron que escribiste todo lo que corresponde a mí y no hace falta nada de ello. Cierro mis ojos, dice el salmista, y me quedo con esa maravilla y los vuelvo a abrir y las maravillas están, no las puedo contar porque son como la arena del mar y me gozo en eso. Y entonces orando y recibiendo respuestas de Dios, y créame que la respuesta de Dios en estos tiempos, por alguna razón, por cielos abiertos obviamente, y porque Dios es bueno y porque Dios es maravilloso, Dios es fiel, es justo, es misericordioso, las tenemos servicio express del cielo. Especialmente las oraciones que hacemos desde este púlpito, porque un día dijimos, ¿cómo quieres que te adoremos? Y al siguiente domingo Dios nos quitó la luz. Y adoramos de otra forma y fue tremendamente. Ayer me dijo el Señor, cuando prepare las alabanzas, no pongas tantas canciones, pon unas instrumentales porque quiero que me adoren otra vez. ¿Y qué pasó hoy? Y alguien me dijo, no se enoje, no, si yo estoy contento con lo que está pasando. Porque Dios dio la instrucción, tal vez no la entendí yo muy bien y me la corrigió y alabado sea el Señor que quiere hacer su servicio así. ¿Cuál es el problema? Hoy no había internet, hoy no había lo que usted quiera, no hay banda, pero estoy yo, que soy un instrumento creado por Dios para adoración, para exaltación. ¿Cuándo le voy a poner play? ¿Cuándo le voy a poner volumen? Ese es otro tema, pero eso lo discutiremos otro día, pero alabado sea el Señor por eso. Entonces, seguimos con... no te me vayas, ya estoy oyendo a mi esposa, no te me vayas de donde ibas. Entonces, estábamos con que en el libro hay escrito algo ahí, entonces pedimos, sí, el otro domingo, ahí ya regresé, amor, ya, no me hagas esos ojitos. Estábamos orando y le dijimos al Señor, muéstranos nuestro libro. Entonces un día sale mi esposa de su devocional y me dice, mira lo que me encontré. Resulta que David, vamos a ir con Jesús principalmente, pero son 2 personajes, principalmente Jesús. En Hebreos 10, si me ponen ahí, capítulo 10, verso 5, habla de algo extraordinario. Y lo vamos a leer, lo puse ahí hasta con colorcitos, espero que se mire. Dice el versículo 5, esta es la versión amplificada. Por eso, cuando entró Cristo en el mundo, dijo, sacrificios y ofrendas no quisisteis, sino que me habéis preparado un cuerpo para ofrecerlo. Los holocaustos, las ofrendas por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí, estoy viniendo a hacer tu voluntad, oh Dios, es decir, a cumplir lo que está escrito en el volumen del libro correspondiente a mí, dice Jesús. Detalle y noticia de última hora. Hay 2 detalles bien importantes en esta porción que hemos leído. ¿Qué dice? Me preparaste un cuerpo para venir aquí. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos Jesús diciendo me preparaste un cuerpo? Esto tiene implicaciones sumamente profundas, pero no nos vamos a ir a muchas profundidades, sino que nos vamos a ir al punto. Jesús está diciendo ahí, si me preparaste un cuerpo para venir aquí, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿O es lo que yo entendí? Es igual a nosotros. Jesús, Dios hecho hombre en Jesús,
está capturado en un cuerpo como el nuestro. Toda su divinidad se quedó. Es decir, y es importante que nosotros veamos a un Jesús, bueno, tiene una gran implicación que lo veamos así, pero que veamos a un Jesús como nosotros. Y eso nos abre a lo siguiente que dice ahí. Hay un libro para mí. Y hay una instrucción importantísima: a cumplir tu voluntad. Entonces, si nosotros vamos viendo, y esto nos va a servir muchísimo para descubrir qué hay en el libro de nosotros, porque si nosotros le ponemos atención a la vida de Jesús, y los voy a invitar a lo que Dios me invitó, me ha estado poniendo a leer los evangelios desde esta perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué instrucciones tenía Jesús específica? Y si usted, entonces empecé yo, miren cómo soy yo pues, entonces empecé yo a leer Mateo, porque de plano es el primero que está ahí, y desde hace rato Dios me empezó a decir, pásate a Juan. Sí, pero es que voy a leer Mateo, que te pases a Juan. Sí, pero es que, bueno, seguí leyendo Mateo, me dijo el Espíritu Santo. Pero cuando ya me dijo así, dije, no, voy a leer Juan. Y resulta que Juan, no he leído los otros desde esta perspectiva, pero Juan es el que tiene en los versículos instrucciones específicas que yo estoy seguro que están escritas en el libro que Cristo menciona ahí. Y hay otro detalle muy importante. Todo el Antiguo Testamento, si lo vemos desde esta perspectiva, tiene instrucciones específicas de lo que estaba escrito en este libro, y por eso Jesús en Juan 14, en Juan 17, declara, ya cumplí todo lo que estaba escrito de mí. Ya lo cumplí. Entonces, si nosotros empezamos a ver este tema desde esta perspectiva, se nos va a ir alumbrando el coco, espero, como se me alumbró a mí, en cuanto al descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y cuando yo lo descubro y lo empiezo a poner en acción, empieza una dinámica entre el reino de los cielos y entre nosotros muy poderosa, y un empuje de Dios que nos va a hacer vivir el resto de lo que nos queda vivir en esta tierra con una alegría, con un gozo, con un cumplimiento, sin importar las circunstancias que veamos alrededor, porque eso nos va a abrir la visión, nos va a poner la fe y nos va a poner la esperanza de, aunque miremos que se nos está cayendo el mundo, aunque miremos que hay, nosotros solo vamos a hacer así un poquito, como que fuera una pantalla, y vamos a ver así, porque tenemos la fe y la certeza, y vamos a ver más allá de cómo Dios va a ir cambiando las cosas. Y eso nos va a ayudar a seguir caminando sin importar lo que nosotros estamos viendo momentáneamente. Y sí, van a haber circunstancias, sí van a haber tinieblas, pero van a ser momentáneas porque la luz va a estar en nosotros. Entonces, antes de avanzar en lo que hizo Jesús, hay otro testimonio que habla de este libro, y está en el Salmo 40, si me ayudan con la presentación, está en el Salmo 46 al 8. Hablan lo mismo, y es una referencia cruzada, por cierto, para que técnicamente estemos hablando correctamente. Eso preguntaba mi asesora técnica. Dice, verso 6, sacrificio y ofrenda no lo deseas, ni te deleitas de ellos. Me has dado la capacidad de escuchar y obedecer. Esto es importantísimo, la capacidad de escuchar y obedecer. Tu ley, un servicio más valioso que los holocaustos y las ofrendas por el pecado, que tú no requieres. Entonces dije, he aquí que vengo, en el tomo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Ahora, puntos importantes.
¿De que hay un libro para mí? ¿Lo cree o no? ¿Hay un libro para usted? 3 referencias bíblicas que sustentan eso. Salmo 139, Hebreos 10, 5 y Salmo 40. Pero hay otro detalle importante. Hay algo que está escrito, y estoy pensando en esto, pero creo que sí. Hay algo que está escrito en el libro de todos. ¿Qué es? Hacer su voluntad. ¿Y sabe el efecto de hacer su voluntad cuál es? Unidad, que tanto estamos añorando y que la falta de ella ha causado tanto daño al avance del reino. Como era antes, o como puede seguir siendo, tengo la revelación. No, está bien. Pero la revelación de su voluntad, y cuando yo empiezo a hacer mis cosas y a construir mis reinos y a construir mis cosas, cuidado con eso. Porque ahí se sale de lo que realmente Dios quiere que hagamos. Entonces tenemos un principio fundamental, varios principios, pero uno esencial que esta mañana nos tenemos que llevar. ¿En qué sentido? En decirle al Señor, no se oye, en decirle al Señor, ya, tengo sed, tengo hambre, y en tu gracia y favor, Señor, revélame. A través de tu Espíritu Santo, hazme recordar, porque ese es uno de los principios que en Juan 14 también hay, y el Espíritu vendrá y te hará recordar. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque es necesario que nuestros ojos, oídos y todo nuestro ser sea abierto a ese momento en el cual fue revelado el propósito y la elección que Dios hizo para delimitar una frontera, Hechos 17, 26, para determinar un tiempo, 2023, para que estuvieras en Guatemala para cumplir la voluntad de Dios. Y si nosotros le empezamos a recibir esto, eso nos va a dar también la solidez en estos dorados tiempos que salen doctrinas de doctrinas y palabra de palabra que es palabra de hombre. Cuidado que estos tiempos los vamos a empezar a vivir mucho más profundos. Y si nosotros andamos viendo para todos lados, pero no andamos viendo lo que el Padre hace, ni escuchando lo que el Padre dice, es muy probable que nosotros agarremos otro camino. Seguro, está escrito, seguro que sí. Entonces es importantísimo que yo tenga la certeza de que hay un libro que dice Eric Rivas, el nombre que yo conozco, pero es seguro que va a tener otro nombre, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, una piedrecita con tu nombre verdadero. Y esto es importante entenderlo porque fue el nombre que nos dio vida, cuando Dios nos dio la vida y nos llamó, porque de acuerdo a lo que hemos aprendido, un nombre tiene un significado. Estamos muy alegres porque viene a nuestra familia la primera nieta. Y cuando empezamos a ver los nombres, Natalia, Isabela, eso nos puso en el corazón. ¿Y saben qué quiere decir Natalia? Regalo de Dios. Estamos recibiendo un regalo de Dios y estamos muy contentos. Pues entonces, cuando Dios dio vida, tiene el nombre secreto, pero te vas a llamar Eric. Y llevas esta bendición. Y llevas este propósito. Y no hay nada que falte en lo que está escrito en tu libro, ¿ok? Entonces es importante que nosotros empecemos a cambiar nuestra oración o a agregar en nuestra oración la respuesta de esta revelación. Pero esto no se queda aquí, sino que vamos a ir viendo en Jesús qué era lo que quería Dios y cómo Jesús lo cumplió, un pedacito, vamos a hacer una pincelada. ¿Y saben dónde lo encontré? ¿Dónde creen que lo encontré? ¿En qué libro? En Juan, porque el Espíritu Santo tenía ya varios días. Sí, pero pasate a Juan. No, pero es que quiero leer Mateo, porque mira, que no sé qué, aquellas discusiones, ¿verdad? Ya cuando llegamos a un nivel de confianza con el Espíritu Santo, no, mira, pero espérate que
Sí, pero andate para acá. No, pero fíjate que esto y el otro. ¿Me entiendes? Una confianza bien rica. Al final, el Espíritu Santo siempre tiene la razón. Así que no haga las mías, por favor. ¿Qué es lo que quería Dios en esencia? Bueno, entonces nos vamos a Éxodo 19 y les voy a leer esta referencia. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces seréis mi propiedad particular y mi tesoro entre y sobre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa, consagrada, apartada para el culto de Dios. Estas son las palabras que le diréis a los israelitas. Entonces, originalmente, el deseo de Dios referente al pueblo de Israel era esto. Ya lo hemos predicado, ya lo han leído, pasó, afortunadamente para nosotros. Digo afortunadamente para nosotros porque se abre esta promesa y este deseo de Dios se abre para nosotros a consecuencia del rechazo de Israel, que en el capítulo 20 lo vemos después y vemos todo el desarrollo de la historia, hasta que Dios, en su infinito amor, en su grandeza que no lo vamos a entender nunca hasta que lleguemos al cielo, se hace hombre y en Jesucristo viene, ¿para qué? ¿Para qué viene? ¿Para qué viene Jesús? Para que se cumpla esto, pero ya en nosotros. Y entonces lo tenemos en Jeremías, donde dice: he aquí viene días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en Jesucristo se abre el cumplimiento de esto. Y esto lo vamos a tener ahí agarradito un momentito, porque al final en la conclusión nos va a servir un montón para llegar ¿a qué? A que sea revelado hacia nosotros cuál es la voluntad específica. Tenemos una voluntad general de Dios, pero hay una voluntad específica que Él quiere que nosotros hagamos y que nosotros cumplamos. Pero ahora viene la parte más interesante. ¿Y esto cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo hizo Jesús esto? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vean ustedes. Detalles importantes. Juan 1:32. Punto número 1. Lleno del Espíritu Santo. Digan conmigo. Lleno del Espíritu Santo. Y eso sí, anótelo por ahí, porque aquí empieza la clave de algo muy importante. Punto número 2. Juan 12, 49, 50. Se dieron cuenta que el Espíritu Santo tenía razón. Era en Juan el detalle de esta prédica. Habló de lo que el Padre le dijo que hablara. Diga conmigo. ¿Qué significa eso? Aquí hay un detalle fundamental para que después no me venga a reclamar. ¿Y qué rollo con mi rollo? ¿Qué hay en esto? Habló de lo que el Padre le dijo lo que hablara. ¿Qué hay algo esencial aquí? Ajá, ¿qué más? ¿Alguien dijo? Buscarlo a Él. Ajá. ¿Qué significa buscarlo a Él y obediencia? Se sujetó al Padre, pero para que se dé todas esas maravillosas cosas que ustedes están diciendo, hay un detalle importante. ¿Cuál es? Intimidad. Hay una comunicación. Estoy hablando con Él constantemente. Tengo que estar en una constante comunicación para saber que Él quiere intimidad, que Él quiere que lo busque, que Él quiere que lo obedezca, pero yo tengo que saber qué es lo que está sucediendo. ¿Qué decía de Jesús? Eso ya no lo puse, pero se me viene ahorita a la mente de todo lo que leí. ¿Qué hacía Jesús en la mañana? ¿En la tarde? ¿A mediodía? ¿Cuál era la comida de Jesús? ¿Cuál era la comida de Jesús?
hacer la voluntad del Padre. Ahí vamos a encontrar un versículo. Esta es mi comida. Juan 4, cuando estaba con la samaritana. Hay un detalle con la samaritana que te va a gustar, Helen, pero ahorita vamos a llegar ahí. Pero en el Juan 4 dice, los discípulos preocupados, y esta ya le daría de comer que no quiere comer. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo a mediodía? ¿Cómo sabía Jesús en humano? Estamos hablando de Jesús en humano para que nos entendamos que estamos en este nivel todos, de este Jesús, de este momento de Jesús. A la hora de almuerzo, ¿qué estaba haciendo? Comunicándose con Dios. Y no necesariamente tiene que ser que se apartó y que hubo alabanza y que esto y que el otro, sino que simple, rápido, los 5 sentidos, en todas las dimensiones y creyendo en esa comunicación. Ok, ¿qué otra cosa importante vemos ahí? Mis lentes, aquí están. Ah, sí, Juan 5:30, hizo lo que escuchó del Padre. Diga conmigo, hizo lo que escuchó del Padre. Regresame una diapositiva para que no me... Ahí está. Y ahora sí ya más fácil. ¿Qué acción importante hay en esta declaración de que hizo lo que escuchó? ¿Ah? Obediencia. ¿Qué más? ¿Cómo? Muy bien, estaba ahí escuchando, no estaba haciendo otra cosa, no se fue a pescar, no se fue a hablar con no sé quién, estaba escuchando. Un momento para escuchar a Dios. Todos tenemos un momento para escuchar a Dios. 5 amenes. Uy. Tengo momentos para escuchar a Dios. Aquí es donde todos ustedes dicen amén. Ok, bueno. Muchas gracias por haberme escuchado. Creo que aquí terminamos, a mentiras. Bien, seguimos. Ahora, miren, aquí viene la parte un poquito más complicada. Ahora sí. Jesús cumpliendo la voluntad. Mire lo voy a parafrasear, pero ahí lo leen ustedes, si no me creen. Dice Juan 4:34, vino para hacer la voluntad del Padre. Mateo 5:17, para cumplir la ley. Marcos 1:38, predicar. Anote esto, por favor. Hacer la voluntad del Padre, cumplir la ley, predicar. Muy bien. La siguiente, Lucas 5:32. Llamar a pecadores al arrepentimiento. Esto es un resumen de un resumen. No es exclusivo lo que hizo Jesús. Mateo 15:24, enviado a sus ovejas. Juan 9:39 para juicio. Y para los que no ven, que vean. Siguiente, Mateo 18:11, salvar lo que se había perdido. Primera de Timoteo 1:15, salvar a los pecadores. Lucas 9:56, salvar a las almas. Juan 12:56, ser luz al que cree para que no ande en tinieblas. Juan 18:37, ser testimonio de la verdad. Y aquí quiero hacer una pausa en Juan 4. Miren, esto es bien importante. Y es para que le agarremos un poquito más de sabor a este tema que Dios nos está llamando a hacer, para salvar una nación. La samaritana, una persona, pecadora hasta donde ya no. ¿Cuántos esposos dijo que tenía? Y con el que estás, no lo es. Jesús empezó a decirle, no te mereces nada. Eres una pecadora. No se puso a decirle eso. Se enfocó en su salvación para que bebiera de los ríos de agua viva. Y el efecto que tuvo una persona se expandió a la salvación de una nación.
Entonces, Dios nos está mandando a orar por Guatemala. ¿Por qué? ¿Para qué? Hemos predicado aquí un montón de veces para que esté inscrita en la lista de las naciones que han de ser salvas. Y entonces eso nos lleva a que para que esta nación sea salva, las personas que tienen la dirección de esta nación deberían de ser permeados, no por la religión, sino por ese principio de Dios. ¿Cuál es el principio de Dios? ¿Qué era lo que quería Dios? Desde Éxodo 19 lo vimos, una nación santa de reyes y sacerdotes, y eso es lo que quiere de Guatemala. Entonces, por eso es importante que nosotros le hablemos y le llevemos la palabra a las altas autoridades, como a los que están en eminencia, como a los que están en muchos lugares, para que ellos sean permeados y tomen las decisiones que tienen que tomar para que esta nación sea salva, no importando la circunstancia de la persona, porque no nos mandó a ser jueces, nos mandó a extender su justicia. Y ayer platicábamos con Marita y le digo yo, pero ¿qué es la justicia de Dios? Y le puse play y me empezó a explicar un montón de cosas muy interesantes que espero que las predique un día de estos, pero se resume en algo. ¿Qué es la justicia de Dios? La esencia de la justicia es amor. Y de ahí parte todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el gran sacrificio que hizo para eso, ahí parte la justicia. Y si yo parto de ese amor y lo empiezo a aplicar para todas las personas, voy a dejar de juzgar, voy a dejar de poner paradigmas, voy a dejar de poner un montón de cosas que van a limitar y que se constituyen en las murallas más poderosas que las murallas de Jericó, y hace que el reino de los cielos no avance. Y esto es sumamente importante. ¿Para qué? Aunque miremos la situación más compleja y la persona más rara que pueda llegar ahí, tengamos los ojos de Dios para verla y llevarle los ríos de agua viva, llevarle la palabra, para que eso tenga la implicación en una nación, o más el llamado de esta nación, de naciones, porque Guatemala se vuelve, o la promesa de Guatemala es ser luz y faro de las naciones. ¿Alguien lo cree? Que diga amén. Ok, entonces se van dando cuenta de por dónde va, y por eso en ese capítulo es interesante, porque los discípulos van preocupados por la comida y Jesús les dice, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Importantísimo. Entonces aquí ya se dieron cuenta de Jesús, qué facilito lo hizo, así porque era hijo de Dios. No, Él estaba en una dimensión como nosotros. Y nos deja una promesa sumamente poderosa, pero de una gran responsabilidad. Ya vamos a llegar a eso. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer yo? Esa es la siguiente pregunta. Bueno, si Jesús lo hizo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Punto número 1, recibiendo, guardando sus mandamientos y amando a Jesús, Juan 14:1. Punto número 2, recibiendo al Espíritu Santo en comunión para que me recuerde todo, Juan 14:13. Recibiendo el nuevo pacto, Jeremías 31, 31 y 33, adorando en espíritu y verdad, una referencia que creo yo que es buena es Apocalipsis 4 y 5, e indagando lo que escribió de mí de acuerdo a lo que dice el Salmo 139, 14, 8. Entonces, si nosotros hacemos estas 5 cosas como punto de partida,
nosotros nos vamos a poner en una dimensión fácil y le vamos a abrir las puertas al Dios Todopoderoso y le vamos a poner una sonrisa de oreja a oreja, porque vamos a empezar a ser empujados por el poder de Dios. Vamos a ir siendo puestos en los caminos de Dios, que no son mis caminos y que son más altos, y que nos va a transformar los pensamientos a sus pensamientos, que son pensamientos muy superiores, dice la palabra de Dios. Pero hay algo muy interesante aquí, y esta es la parte que me debería de llenar de fe, pero el siguiente versículo es bien interesante. Juan 14:12 dice, os aseguro, os digo muy solemnemente, dice esta versión que como me gusta, que si alguno cree firmemente en mí, él mismo podrá hacer las cosas que yo hago y cosas aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué dice ese versículo? ¿Lo volvemos a leer? Os aseguro, os digo solemnemente. ¿Qué quiere decir os digo solemnemente si lo dice Jesús mismo? Es una promesa sí y amén. Así va a suceder. ¿Correcto? Que si alguien cree, hay una acción que yo tengo que tener, creer firmemente, o sea, no creer así, está bueno, te creo pues, pero tal vez mañana sí, pasado no, firmemente, sí te creo y me tiro al vacío. Creer en Él mismo podrá hacer, o sea, si pasa esto, yo me pongo en esa dimensión y voy a hacer todas las cosas que yo hago. ¿Cuáles son todas las cosas que Él hizo? Bueno, en los versículos anteriores pusimos algunos ejemplos de las cosas que Él hace. Y no nos enfocamos en los milagros. Obviamente los milagros están incluidos. Pero ¿cuáles son las cosas importantes que Jesús hacía? Número uno, Número uno, eso está bien, pero la número uno, ¿qué? Hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque está escrito con el dedo de Dios, está escrito con la mano de Dios en el libro que corresponde a mí. Punto de partida, hacer la voluntad del Padre. Eso es de acuerdo a lo que yo pienso que es lo principal, hacer la voluntad del Padre, porque eso abre el camino. Abre el camino para muchas cosas. Y luego, lo que ustedes estaban diciendo, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué más? ¿Qué más hacía Jesús? Importante, vamos poniéndole orden a esto. Hacer la voluntad del Padre de acuerdo a mi perspectiva es lo más importante. Segundo, ¿qué hacía Jesús? Antes de eso, ¿qué hacía Jesús? Usted se ha ganado 100 quetzales el día de hoy. Hacía lo que veía que el Padre hacía y hablaba de lo que escuchaba que el Padre. ¿Qué es eso? Comunión que nos lleva a la oración, ¿verdad? Pero es una comunión importante. Si yo no tengo comunión con Él, y no es aquella comunión de, oh Señor, créanme, Señor, el Dios que yo estoy conociendo ahora es un Dios lo máximo, cercano, simple, que no sé qué ve, pero se acerca a mí y habla, se ríe, me abraza, llora conmigo, se ríe conmigo. Y esa es la comunión que Él quiere que tengamos. Y de paso te va a decir, mira, ahora que me recuerdo, hay algo que escribí de ti que quería decirte. Y te voy a abrir el rollo porque yo soy el único que lo puedo abrir. Yo soy el digno, inmolado. Ya pagué. Pero mira, para este tiempo tenemos planeado esto. Y tú
eras la persona ideal para hacerlo. Hecho a imagen y semejanza de Dios. Ve y hazlo. Ve y corre. Ve y gózate. Para que cuando vuelvas de vuelta te voy a decir: siervo bueno y fiel, en lo poco me creíste y en lo mucho te pondré. Gózate al lado de tu Padre. Entonces es bien interesante, porque entonces así. Entonces, si yo me pongo en esa dimensión, se abre lo siguiente, que está en Juan 14:13, y hace una referencia a Éxodo 3:14. Y haré, es decir, yo mismo concederé todo lo que pidáis en mi nombre, como presentando todo lo que yo soy, para que el Padre sea glorificado y exaltado en, o sea, a través del Hijo. Mire qué interesante. Si yo le creo y me pongo a hacer todas las cosas que Jesús hizo, lo siguiente es que se abrirá una respuesta inmediata de todo lo que pidamos en su nombre. ¿Y cómo es esto? Dice ahí algo que me llama la atención: como presentado todo lo que yo soy. ¿Qué significa esto? ¿O qué es lo que yo entendí? ¿O qué es lo que ustedes entienden? ¿Saben qué entiendo? Si les hace sentido, qué bueno, y si no, estamos en paz. Cuando entramos en esta dimensión y en esta relación con Dios y nuestras oraciones empiezan a subir, Dios sabe cómo las recibe, como que fuera el mismo Jesús hablando con él. Porque si nosotros vamos a hacer la voluntad del Padre, viene Jesús y nos cubre y nosotros entramos como que fuéramos Él, o sea, entramos como que con esa apertura que Él tiene. Ya no nos mira a nosotros, sino mira al Jesús en nosotros que va surgiendo y que tiene que surgir. Y por eso es que nuestras oraciones son sí y amén, sí y amén. Pausa o paréntesis. ¿Hay problema en las respuestas a sus oraciones? Con todo el amor del mundo le digo, revise cuánto de Jesús hay en usted. ¿Cuánto de Jesús está usted proyectando o estamos proyectando? ¿Cuánto de Jesús hay en mí para que yo de verdad pueda entrar y pase lo que dice el siguiente versículo? ¿Qué dice el siguiente versículo si me lo ponen por ahí? Sí. Mire cómo empieza esa versión. Sí, te concederé. Es decir, yo mismo. ¿Quién es ese que dice yo mismo? Es Jesús el que está hablando ahí. Yo mismo haré por ti todo lo que pidas en mi nombre, como presentando todo lo que yo soy. Miren la relación a la que Dios nos está invitando. Mire el nivel que Dios nos está invitando. Y entonces nuestra vida, toditito, todo, va a empezar a tener sentido. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hagamos va a ir encaminada a los planes y propósitos de Dios y va a ir revelando todo. Y esto significa todo. Usted tiene un proyecto entre manos. Ya no lo dije, pero cuando estábamos terminando la palabra profética, yo vi la palabra proyecto. Yo no sé si alguien está llevando un proyecto o algunos proyectos, y me decía el Señor, le voy a dar, para que vea, le voy a dar todos los detalles que si los cree y los empieza a hacer, ese proyecto va a ser una gran bendición y va a ser un gran testimonio. Esto significa, hace esta llamada. Esto significa, anda a tocar esa casa. Esto significa, anda, movete para allá. Esto significa, deja de hacer lo que estás haciendo, ven para acá y este es el camino. Esto significa, este es un buen socio para ti.
Aunque hasta este momento Dios me dio la instrucción, asóciate solo conmigo, pero eso Dios sabrá por qué. Pero cosas así, estoy hablando del tema de negocios. Vente a estudiar a este lugar. Cambia o inicia esta carrera. O esta puerta que estabas esperando que se te abriera, ahora se te abre y va a ser de gran bendición. Y vas a caminar y vas a correr. Y todos esos pequeños detalles. Pero no lo hacemos por eso. Ese es un complemento y es una herencia que ya está dado. Y a veces, ¿saben una cosa? Y a veces, es que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que a veces nos deja caminar, aunque no estemos haciendo lo que corresponde hacer. Y nos deja caminar. Y nos bendice. Y levanta todas las mañanas el sol sobre justos y pecadores. Ese es el Dios que nos ama, que no ve el pecado, no se interesa mucho en el pecado, sino se interesa en que salgamos de ese pecado. Y se interesa en que salgamos de ahí. Y se interesa en que nosotros cumplamos el propósito por el cual Él pagó un gran precio por nosotros. Muerte de cruz, derramó toda su sangre, pagó un gran precio por nosotros, para que todos nos salváramos. Entonces, ¿qué nos queda? No sé ni qué hora es. Ah, sí. ¿Qué nos queda? Y miro esas caritas. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda hacer? A ver. ¿Qué es todo? No es igual a nada. No, son mentiras. ¿Qué nos queda hacer? Esta mañana vamos a hacer algo muy particular. Por instrucciones de Dios, si usted quiere. Todo es, miren, alguien, no sé, me reclamó por decir esto, y es así, con Dios todo está bien. ¿Lo vas a seguir? Está bien, para Dios. Yo lo percibo así. ¿Te vas a ir a pecar? Dios dice, dale, yo voy a estar ahí. En medio del pecado, ¿no había pensado usted eso? Que cuando usted está pecando, Dios está ahí, viendo a qué hora lo recoge, viendo a qué hora lo salva, viendo a qué hora no se muere para que no se pierda lo que Dios hizo desde el principio y pensó de usted a imagen y semejanza de Él. Así es. No es invitación a pecar, sino que cuando usted vaya a pecar, piense que el Espíritu Santo está ahí, seguro, y Dios está ahí, sí. Y todos están viendo cómo le hacemos para que este regrese. ¿Cómo le hacemos para que este no haga esto? Y no lo hagas, no lo hagas. Y la voz del Espíritu Santo, no hagas eso, por favor, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y paz. Bueno, ya lo hiciste, ven, en brazos, en cuerdas de amor, dice la canción de mi querido Julio. En cuerdas de amor, ven para acá. En cuerdas de amor, ven, vamos. Vamos, otra vez. Hay tiempo, pero puede ser que en una de esas ya no. Y entonces, bueno, ¿cómo? Ishkamik. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pongámonos de pie. Quisiera que me ayudaran mis queridos amigos de medios. Tengan preparadas las dos últimas alabanzas, las que te dije. Porfa, pero todavía no. Vamos a hacer algo importantísimo esta mañana, por instrucciones de Dios, que quede claro. Yo sé que voy a decir cosas que usted va a decir, ya lo sé, ya lo hice, con toda libertad, me puede seguir o no, pero hay algo muy importante que tenemos que hacer hoy. Mire, Dios de verdad está haciendo cosas extraordinarias en nuestras vidas y como quisiéramos que todos estuviéramos en ese caminar y todavía falta muchas cosas. Entonces, esta mañana, cierre sus ojitos con toda libertad. Vamos a decirle al Señor, si usted quiere,
como que si fuera la primera vez. Con aquel amor de la primera vez. Si usted quiere. Señor, te recibo en mi corazón. Si usted quiere hacerlo. Yo sé que aquí habemos salvos pero esa es la instrucción de Dios. Y decirle al Señor, Señor, te recibo como mi Rey, mi Salvador. Algo que Dios puntualizó en esta oración, si usted se siente así, y Dios me lo hizo ahí, cada quien sabe. Señor, quiero reconciliarme contigo. ¿Sabes? Te he echado la culpa de muchas cosas que me pasan. Siento que me abandonaste. Y yo fui el que caminé más allá de donde tenía que caminar. Y te eché la culpa a ti. Hoy me quiero reconciliar contigo. Hoy me quiero reconciliar contigo. Sí. Me quiero reconciliar contigo. Señor, quiero recibir, dicho esto, de todo mi corazón y de verdad, quiero recibir el fuego del Espíritu Santo. No puedo caminar sin el fuego del Espíritu Santo. No puedo tener comunión contigo sin el fuego del Espíritu Santo. Señor, he sentido ese poder del Espíritu Santo y esa presencia que siento ahorita, Señor, gracias. Gracias porque estás haciendo algo extraordinario. Pero quiero subir el volumen a una dimensión que no he tenido y a una intimidad con el Espíritu Santo nueva, la profetizada para estos tiempos. Que el Espíritu de Dios se mueva con poder. Señor, habilita en mí sueños, visiones, abre mis ojos, abre mis oídos, abre todo mi ser a percibir tu presencia, Señor, pero que ese fuego del Espíritu Santo no se apague. Ayúdame a no mover o dejar inactivo al Espíritu Santo. Y algo muy importante, Señor, que sea el Espíritu Santo el que me recuerde. Pero, Señor, cuando el Espíritu Santo me esté recordando, que no cuestione y que no me tarde en caminar en lo que el Espíritu Santo me está recordando de lo que tú escribiste de mí. Y sea Él el que me enseñe y el que me revele en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos orando si usted quiere. Señor, la esencia del sacrificio que hiciste fue para establecer el nuevo pacto. Hoy quiero que escribas en mi corazón tu ley, que yo ame tu ley, pero que yo de verdad la abrace. Ponla en mi mente y que esa ley rompa toda estructura humana, toda estructura religiosa y toda estructura del maligno que me ha apartado del amor a la ley. Ponla tú, Señor, escríbela tú como la promesa que hay en esencia del sacrificio que hiciste por mí. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, seguimos orando. Y esta mañana, Señor, quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Señor, activa, habilita en mí ser un adorador en espíritu y en verdad. Señor, invítame a esa corte, no por lo que voy a oír, simplemente para poner mi corona enfrente de ti, para poner todo lo que soy enfrente de ti y decirte: santo,
santo, santo, grande, maravilloso, el único digno de recibir la honra y la gloria. Quiero estar ahí, Señor, y quiero permanecer ahí, Señor, adorándote, adorándote. Solo un día es mejor que 1000 en tu presencia, decía David, y mira todo lo que le dijiste. Decimos lo mismo, Señor, un ratito, un momentito, y si es más, mejor, Señor, pero un momentito que me confronte, que sea expuesto a estar en tu presencia, en esa dimensión de adoración, honra y gloria para ti, y que me cambie la vida. Quiero hacer tu voluntad, Señor, de verdad la quiero hacer, de verdad la quiero hacer, de verdad la quiero hacer. Dicho esto, le subimos volumen. Y dicho esto, de esta semilla puesta en su corazón, sello, Señor, esta palabra en los corazones, sobre todo de los jóvenes y de los jóvenes de espíritu como nosotros, y que dé fruto al 100 por 1, 120 por 1. Y dicho esto, adoremos un momentito al Señor. De lo que esta palabra le haya permeado y le haya provocado. La anterior, empecemos con la anterior, por favor. No, esa está bien, déjala, está bien, no hay problema. Ponemos algo de fondo, dale un poquito más de volumen. Dele gracias al Señor. Adoremos al Señor. Adoremos. Levante su voz, levante su voz, levante su voz. La música es de fondo. Levantemos, levantemos, levantemos. Oh Dios, gracias. Gracias te doy, Señor. Adoremos, adoremos al Señor sin vergüenza, sin pena. Gracias por lo que vas a hacer. Señor, veo ángeles moviendo. Señor, veo que entramos en esa corte. Gracias, Señor. Ponga su corona delante del Rey. Ponga todo lo que usted es y todo lo que ha logrado hasta hoy. Póstrese delante del Señor. Entremos en esa adoración. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque voy a hacer cosas más grandes de las que Jesús hizo aquí con tu ayuda y con el poder del Espíritu Santo. Sí, Señor. Gracias porque tú escuchas mis oraciones. Gracias porque me escuchas, Señor. Gracias porque voy a recibir la revelación específica. Gracias porque el rollo está siendo abierto para cada uno de nosotros. Oh Dios de la gloria, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, recibe en visión, recibe en sueños, recibe en revelación de la palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, diga conmigo, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué nos queda? Ahora sí queda la pregunta, ¿qué nos queda? ¿Creerle a Dios? Sigamos estos pasos y veamos. Otra recomendación, ahora sí, lea Juan bajo esta perspectiva y se va a encontrar con un montón de versículos que amarran lo que estaba en el rollo del Antiguo Testamento, que esa revelación vino del cielo, porque la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu de Dios, escrita por los hombres. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hay de mí? Las cosas que yo hice, dijo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, las cosas que yo hice. Y un poquito más, porque te voy a dar el poder para hacerlo. Toda circunstancia que ya la forma práctica, toda circunstancia que se le presente, hágame caso. Señor, voy. Señor, lo hago. ¿Qué piensas de esto, Señor? ¿Qué opinas de esto, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga para que se extienda el reino en esto? ¿Cómo lo hacemos, Señor? ¿Cómo lo quieres hacer, Señor? ¿Cómo lo quieres hacer? Y se va a sorprender. Oraciones de última hora de presión, Señor, yo hago esto. Señor, ayúdame que estoy contra la pared. Viene la respuesta. En una visión, en una palabra. Mire, a veces enciendo el radio y yo soy muy partidario de encender el radio porque hace muchos años a través del radio Dios hizo un milagro. Un milagro muy grande porque una estación de radio se escuchaba en mi carro por todo el país, inclusive donde no habían repetidoras. Eso me di cuenta 2 años o 3 años después, que el propósito de que yo escuchara esa radio, que era de una iglesia donde Dios después me hizo ir y fue de gran bendición, pero cuando yo le digo al pastor de esa iglesia, mire, fíjese que lo escucho en tal lado, y me dice, así se me quedó viendo y me dijo, ahí no tenemos repetidora, y se fue. Y yo me quedé. Y me fui al mismo lugar y mi esposa y mis hijos están testigos y esa radio entraba en ese carro. Porque les estoy diciendo eso. A veces voy, Señor, háblame. Y tengo 3, 4 radios donde están las prédicas o donde hay música, mire, póngale atención a Dios, porque usted puede salir al jardín de su casa, inclusive en estas flores, y Dios le va a decir, mira, por aquí es el camino, porque así como esta flor se mueve, y así como esta flor yo la he visto, y así como esta flor quiero vestirte a ti, va a venir la provisión y empieza el Señor. Amén. Son otros tiempos. Es aumento de fe. Los cielos están abiertos. Este es año de la perfección de Cristo en nosotros. Este es el año de la preparación de la perfección de Cristo en nosotros para lo que viene. Para lo que viene. Amén. ¿Lo creemos? ¿Lo vamos a hacer? Ese es el detalle que faltaba. Amén. Bien, entonces tenemos ¿qué tenemos? Amén, amén. Este año es para que crezcamos en fe. De verdad, el Señor, si quieren, se sientan, mis amados. Creo que el Señor nos está invitando a que subamos un escalón más de fe. Porque cuando uno va subiendo escalones y usted voltea y mira cuántos ha avanzado, el Señor nos marca cosas nuevas para este 2023. Y Helen hace un ratito me decía, hoy es 15 y 15 significa salida.
Así que hoy es un día que el Señor está marcando en nuestras vidas para que salgamos de ese pensamiento que teníamos quizá antes del día de hoy, porque Él quiere que caminemos de una nueva manera, que subamos ese escalón de fe. Y vamos a preparar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque de verdad Dios ha sido bueno y sé que la provisión no ha faltado en nuestros hogares y se ha sobreextendido para que podamos ayudar a que avance el reino y ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado, a través de lo que Él pone en nuestras casas y en nuestras manos. Así que preparemos nuestras ofrendas y con gozo pasemos a depositarlas para que posterior a eso podamos bendecirlas y agradecerle al Señor por lo que nos da. Amén. En todo lo que las preparan y pasan a dejarlas, les queremos contar que habíamos quedado en el impasse con las fechas de los siguientes seminarios de la iglesia, pero ahorita sí ya tenemos fechas, confiamos en que carretera ya quede solucionado el problema del paso y que pues no haya ningún obstáculo natural ni de ningún tipo para que usted se pierda los seminarios que están por venir. Y las fechas son las siguientes. Si quiere las apunta, creo que también van a pasar una diapositiva con las fechas. Y el primero que tenemos este año es el 28 de enero, de 9 a 1 de la tarde, si no estoy mal. Helen, ¿me ayudas? Los horarios es de 9 a 1, ¿verdad? De 9 a 12. Luego tenemos el siguiente, el 11 de febrero, con el mismo horario, y el último, el 25 de febrero. Aparte las fechas, no se los pierda, porque la verdad es de que el Señor está dando cosas nuevas que uno cree saber, que uno dice, no, pero de eso ya me han hablado. Pero creo que el Señor está trayendo algo fresco, algo nuevo a nuestras vidas, entonces vale la pena que no nos lo perdamos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la provisión que pones en nuestros hogares, porque permite, Señor, que podamos ser ese instrumento para hacer llegar de tu amor, Padre, donde hay necesidad. Gracias, Señor, porque provees, Señor, porque nos das habilidades, nos das, Padre Santo, ideas creativas, nos has dado dones y talentos, Padre, para poder hacer llegar esa provisión que tú tienes para nosotros a nuestras vidas y a las vidas del que necesita. Te agradecemos con gozo, te agradecemos, Padre Santo, con un corazón lleno de amor para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Solo antes de terminar, tenemos una visión que creo que es importante que la oiga la congregación. Buenos días, hermanos. No sabía al final si había que dar esta visión, un sueño que tuve ayer al despertarme, pero cuando acabé el pastor dice, y el dedo de Dios escribió, entonces entendí que había que compartirlo. Yo ayer al nomás despertarme tenía mi dedo moviéndome y el Espíritu Santo me decía, yo soy tu arquitecto y yo todo lo voy a estar haciendo nuevo, yo te estoy puliendo, yo estoy rediseñando muchas cosas y la verdad que las está haciendo hasta físicamente. Pero en ese momento yo tengo una visión y de veras, yo sabía que hoy se iba a llenar acá y podía ver la luz de Jesús alumbrando, pero al mismo tiempo que estaba alumbrando, me decía, mira, y decile que esto que yo soy tu arquitecto y te estoy diseñando es también para una persona que se congrega aquí. Y obviamente se lo compartí ayer, ¿verdad? Y entonces el Señor me hacía ver que era, cuando me decía algunos, no, es para todos nosotros aquí en Llaves de Sion, que el dedo de Dios está haciendo algo nuevo. Y hoy el Señor marcaba ese diseño del arquitecto de Dios, y lo podemos ver en Hebreos 3:4, donde dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces Dios me mostraba cómo bajaban hoy rollos y rollos, y nos bajaban los rollos, y les voy a decir algo, esto no es casualidad que Dios va evolucionando. Desde el 2013 vengo escuchando al pastor Eric con esto los rollos. Y no es doctrina, sino que simple y sencillamente este es el tiempo en que se nos va a dar más entendimiento de lo que está escrito de nosotros. Y entonces el Espíritu Santo me decía,
pídanme que mi dedo intervenga o haga diseños que ahorita cada uno necesitamos como una oración. Yo sé que muchos tenemos fe con la mano de Dios. Sé que hay mucha enseñanza, por ejemplo, cuando fue lo de la plaga. Los mismos hechiceros sabían, esto fue el dedo de Dios que hizo el piojo, porque no podían copiarlo, ¿verdad? Era algo nuevo creado, o sea, lo nuevo, solo lo nuevo que Dios tiene para nosotros en este tiempo, lo va a diseñar el dedo de Dios, lo va a diseñar. Y puntualmente también, no sé por qué hoy en la mañana me ponía Colosenses 1:9 y hoy lo entendí, porque el Señor nos está ayudando impresionantemente. Y lo que les puedo decir es que en Colosenses 1:9 Pablo está orando que por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que son los rollos, o sea, es lo que está escrito en nosotros. Pero para que se nos gatille, como dice el pastor Eric, hay que pedirle al Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, en este tiempo pidamos también de esa sabiduría y esa inteligencia espiritual y créanme que el dedo de Dios va a estar guiando, diseñando y simplemente tener la fe. Y pueden buscar más de 20 versículos que hablan de la mano, el dedo de Dios, todo lo ha creado, todo es nuevo. Y se abrieron cortes celestiales, solo lo comparto como fe. Estamos metidos en unas cortes celestiales donde el Señor habilitó y el dedo de Dios va a estar diseñando, va a estar como un cincel trabajando en nosotros y nos va a ayudar enormemente, solo creámosles. Eso es todo. Amén, amén. Y me creo en todo lo que nos compartió, pero hay algo que me llama la atención y creo que es importante remarcar. Inteligencia espiritual. Dios nos va a anticipar cosas para todo. A ver, preguntas. Gracias. Usted platicaba que los rollos son escritos por Dios y que los rollos pues ya vienen, o sea, ya tienen el contenido de nuestra historia. Pero ¿de quién depende que se cumpla? ¿De Dios o de nosotros? Porque puede ser que nosotros no tengamos ese discernimiento, esa comunicación. O sea, ¿se van a cumplir sí o no? ¿O depende de nosotros? Perdón, pero me queda esa duda. No, está bien. ¿Qué dice la congregación? ¿De quién depende? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Ya está escrito. O sea, Dios, cuando te diseñó, como dice la palabra, en lo profundo de la tierra, que es entiendo yo que es el vientre, o se puede interpretar como el vientre de cuando se estuvo formando en lo oculto. Él diseñó todo para que todo se cumpliera. Y son un montón de cosas. Ahora, cuando nosotros venimos aquí a este mundo, venimos cegados, muertos. Cuando vamos a Jesús, somos resucitados, dice Pablo, somos vueltos a vida. Y en ese volver a vida, por eso orábamos hoy, y es importante tu pregunta, porque puede ser la pregunta de muchos. La oración de hoy es importante. ¿Qué hicimos? Recibimos a Cristo en nuestro corazón, aunque ya lo hayamos recibido para afirmar. Le pedimos perdón por si nos habíamos alejado de Él o estábamos peleando con Él. Le dijimos que escriba la ley en el corazón y en la mente. Y al escribir la ley en el corazón y en la mente, nosotros automáticamente, dice Juan 14, le amamos. Esa respuesta de esa comunicación abre una condicionante, porque Jesús dice, y entonces yo oraré para que venga el Espíritu de Dios para ustedes. Entonces, si el Espíritu de Dios viene para nosotros, ahí es donde está esa revelación. Y ahí es donde Él nos va a ayudar a recordar todo lo que vio, tus ojos vieron, porque tú fuiste testiga, todos fuimos testigos, y tus ojos vieron ahí. Entonces, ¿cuál es el detalle importante? Creer y tener fe. ¿Contestas a tu pregunta? ¿Puedo orar por ti? Extiendan su mano para acá, hermanitos. Y vamos a hacer una oración bien sencilla. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esta hermana que hoy la estamos viendo reciba
un don especial del Espíritu Santo en revelación, que sus ojos sean abiertos, que sus sentidos sean abiertos y que sea de testimonio para todos nosotros todo lo que Dios hace en ella. Y aún extiendo esta oración para todos los necesitados de esto. Levante su mano si está necesitado y diga: Señor, dame esa revelación. Y sabe una cosa, la actitud de Zacarías es importante en esta relación con Dios. ¿Sabe por qué? ¿Qué ves, Zacarías?, le dijo, el sacerdote top de esa época. ¿Y cuál fue la respuesta de Zacarías? No lo sé. Bien has contestado. Humildad. Entonces, sea que sí, sea que no, levante sus manitas y diga: no lo sé, Señor, no lo sé, pero quiero recibir esa unción del Espíritu Santo de los últimos tiempos que me va a traer la revelación y el cumplimiento, porque el Señor es sí y amén. No nos ofrece cosas de hombre para mentir ni para arrepentirse, sino que es sí y amén sobre tu vida y sí y amén sobre la vida de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Queja? ¿Reclamo? ¿Le creemos al Señor o no? Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. ¿Querías agregar algo, Helen, que vi que agarraste tu Biblia? Este versículo es clave. Cuando el Dios manda a Jeremías con un alfarero. Cuando uno ve esto, dice: Dios mío, y entonces dice: levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y se descendía a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió e hizo otra vasija. Que sí que hay un plan del Señor para nosotros, pero nos tenemos que dejar trabajar por el alfarero. Si no, Él dice: ¿quieres ser ese tipo de vasija? Te hago de esa forma. Pero yo tenía planes que fueras esta vasija. Amén. Entonces sí trabaja el Espíritu Santo, llevándonos al perfecto plan, pero depende de nosotros. Amén. Amén. Otra necesidad que haya por aquí, no estamos en la casa, pues. Pueden levantar su mano, pueden opinar. Los planes del Señor. ¿Alguien me ayuda con ese versículo? ¿O es en Isaías 53? Bueno, si alguien se acuerda, los planes de Dios jamás serán burlados. Isaías 55 habla de los planes de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Ese es. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da la semilla que siembra y el pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envié. ¿Ese es? ¿O no? Salmo 33:11. Salmo 33:11. ¿Lo tenés ahí, Conchita? No, ya lo encontré. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredero para sí. ¿Tiene otra versión esa, no? Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. El 33:11 al 19 de la Nueva Traducción. Ese es. Amén. Gracias. A ver, leámoslo otra vez. Pero así con... De Salmos 33 del 11 al 19 aparecía, dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. Entonces, mis hermanos, miren, esa pregunta fue, yo vi que estabas levantando la manita, perdóname, pero y qué bueno que, miren,
los amamos de verdad. Y si tienen alguna pregunta, solo en el tiempo propicio, mira qué bonito lo que hiciste hoy. Y mira lo que nos va a llevar esto. Yo creo que esa era pregunta de muchos, espero que sí, y espero que la respuesta haya sido dada. Pero no nos quedemos con nada. Inclusive, mire, pastor, esa versión de la Biblia me cae mal porque no es la que yo tengo, pues entonces lo discutimos. El punto es que estemos todos en paz y que nos ayudemos unos a otros. No lo sabemos todos. No lo sabemos todo. Olvídese del pastorón, intocable, inalcanzable, incorregible. No. Sino que somos de carne y hueso igual que ustedes y los amamos y aprendemos mucho de ustedes, de verdad que sí, de muchos de ustedes, porque tenemos una congregación bien nutrida y que va a dar mucho fruto y que vamos a hacer grandes proezas para Dios, ¿lo cree? Y que vamos a hacer extender el reino, ¿lo cree? Amén, amén. Bueno, ya cuando, no, mire, no se trata de gritar y volverse loco aquí. Se trata de que cada uno lleguemos a eso y que demos testimonios, especialmente para Dios. El testimonio es especialmente para Dios, porque Él lo mira todo. No olvídese de que voy a venir a contar aquí, no. Dios lo mira todo. Y Dios en lo secreto observa y ve lo que realmente está pasando. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por esta congregación. Te damos gracias, Señor, por esta semana que nos abres de oportunidades, de fe, de creer, de avanzar y de estar a la expectativa de tu revelación todos los días. A través de sueños, a través de visiones, a través de palabra, a través de la naturaleza, a través de mi trabajo, a través de todo lo que yo hago. Y gracias, Señor. Porque mientras más grandes son las tinieblas, más fuerte es la luz. Porque mientras más complicado es lo que yo pueda estar viendo, tú eres el invitado principal en mi vida, el rey en mi vida, y con tu sola presencia todo se resuelve. Gracias te damos, Señor, y gracias te doy por esta palabra y que dé fruto al 100 en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos en paz, que ningún arma forjada por mano de hombre nos siquiera asuste, se acerque a nosotros y mucho menos que nos haga daño. Que tengamos una semana de bendición, que Jehová les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amén, amén. Qué bueno verlos a todos. Volví a nacer, la salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad